Ahora, bien, entonces, la correlación de Spearman se usa por lo general para determinar el coeficiente de correlación entre dos características que guardan relación, por supuesto. Tiene que haber algo que los asocie. En este ejercicio que tenemos acá, el objetivo era determinar la correlación que existe entre la variable horas de infección pulmonar y horas que tiene la persona con la alergia. Son dos variables. ¿Cómo se usa el coeficiente de correlación de Spearman? Se forman lo que se llaman rangos. Mírenlo aquí, que hay lo que se llama el rango 2 y el rango 1. ¿Cómo se forman los rangos? Simplemente se le da el valor, al valor mayor se le da el valor 1. Mírenlo aquí, vamos a ponerlo con otro color. Aquí. Mírenlo ahí. Ese es en la primera variable que se está estudiando aquí. Porque esa se llama la prueba de rango, así que se llama también ese coeficiente de correlación, ese procedimiento. Al valor mayor, pero así en el mismo orden, no haga más nada, simplemente busque el mayor y póngale el 1. Al segundo, póngale el 2. Al tercero, póngale el 4, el 3, perdón. Al cuarto, póngale 4. Al quinto, el quinto. Y así sucesivamente, y como son 9 personas, los valores se numeraron del 1 a 9 también, porque cada que se le puso 1, empezando por el mayor. En la otra variable, que era la alergia, se hizo lo mismo. Esta es la cantidad de horas, porque son dos variables medidas en la misma unidad, la cantidad de horas que la persona tiene con alergia. Entonces lo que se quiere ver si hay la relación entre las horas de alergia y las horas de infección pulmonar. Pues se hizo lo mismo aquí. Por ejemplo, el valor 49 es el mayor, se le puso el 1. Al valor 45, que es el segundo, se le puso el 2. Al valor 43, es el segundo, el tercero se puso el 3. Al valor 31, mírenlo aquí, que es el cuarto, en orden de tamaño, si tuviera en orden descendente, se le puso el 5, el 4. Y al 30, el 5, y así sucesivamente, hasta que el noveno valor, el noveno valor le tocó al último, al más pequeño, porque es en orden. Luego estoy conectando a máquina que se me quiso apagar. Ahora sí. Bien. Se grabó.
Eso. Faustino. Es que él dijo que tenía problemas. Estoy de nuevo ahí con ustedes. Dice que está grabando ahí. Fue que se me fue la luz y se fue con fuerza, porque entonces, o sea, la luz de la computadora. Y entonces tuve la dificultad
de que yo tenía una aplicación ahí activa y eso me tardó tanto en subir la máquina de nuevo. Pero bueno, ya estamos aquí. Voy a compartir mi archivo de nuevo con ustedes para que vean lo que estábamos tratando. Aquí está. Me imagino que algunos se fueron. Hello. ¿Están ahí? Estamos aquí, estamos aquí. Vamos a llamarlo. No, ahí están todos. Están ahora hay más que ahorita. Fue que no se me apagó la máquina y no sé por qué me descuidé y no la conecté. Entonces, te sé que eso saca uno de todos lados. Entonces, estábamos hablando sobre la prueba de los rangos. Les explicaba ahorita que lo que hacemos es que a cada valor que tenemos ya cuantificado, esto se midió cuántas horas tardó, lo que se hace es que se le da un valor de rango. El rango es porque se numeran, o sea, del más grande al menor. Inclusive hay algunos casos que le ponen esos rangos con decimales, lo único que sí empiezan por el mayor. Al mayor se le da el menor valor. Y aquí en la otra tabla se hace lo mismo, es decir, la columna de las horas de alergia se hace lo mismo en los dos casos. Entonces se saca la diferencia entre los rangos. Puede ser que una misma persona en una variable quedó en el rango 3 y en la otra quedó en el 5. Pues ahora se saca la diferencia entre el rango que quedó esa primera persona que quedó en el rango en que quedó en la variable 1, se le resta el rango en que quedó en la 2. Puede ser al revés o al derecho porque eso no importa que quede, cuál sea negativo, eso no importa. Por ejemplo, aquí estamos 3 menos 5. Mírenlo ahí, eso quedó negativo o positivo, ese signo no importa. 5 menos 3 también es 2, porque es el valor absoluto que nos interesa. 1 menos 2, 1. 6 menos 6, 0. Ahí quedó empatado. 7 menos 8, 1. No sé, se tuvo esta columna de acá. Pero eso lo dice ahí arribita. Luego esa columna se elevó al cuadrado para acá. Al elevarse al cuadrado, no me importa si esto era negativo o era positivo. Pasó ya al cuadrado y pasó positivo. Luego, lo que hacemos es aplicar la formulita que está aquí abajo. Esta es la fórmula del rango de Spearman, del coeficiente de correlación de Spearman. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Mírenlo aquí, se puso el 1, mírenlo ahí, 6, ese 6 es constante. La suma de la DI cuadrado es este 12 que está aquí. Se puso el 12, mírenlo ahí. Y eso se dividió entre el número de valores, que son 9, entre paréntesis 9 al cuadrado, menos 1. Se hizo esa operación y eso nos dio eso. O sea, ese coeficiente de correlación simplemente se requiere darle los rangos a las variables que se están correlacionando. Después todo lo otro es puramente pequeñito, eso no es complicado. Este número que está aquí, lo que le da es la suma de todos los números del 1 al 9, creo que al cuadrado. Puedo averiguar cómo es, pero eso es una sumatoria, eso. La suma de esos números. Eso puedo buscarle para indicarle que esa es la suma. Bien, entonces, pero esa suma se obtiene con esa fórmula. Si nosotros nos vamos a la teoría de la sumatoria, hay una fórmula de sumatoria que es la que da esa que está ahí. Creo que es la suma de los números al cuadrado. Entonces, ahí se obtiene ese rango, ese coeficiente de correlación, y en este caso nos dio 0.90. Cuando un coeficiente de correlación
da más de 0.9 alto. Ese quiere haber dicho que sí hay una gran asociación entre, en este caso, entre las horas que la persona tuvo con alergia y las horas que tuvo con una infección pulmonar. Cosas, por ejemplo, pusimos ese ejemplo para que la mayoría lo entienda, pero aquí pudo haber estado, por ejemplo, las horas que una persona dedica a trabajar y las horas que dedica a estudiar. Entonces, debe ver si hay una asociación de las personas que el que más trabaja es el que más estudia. Por ejemplo, me imagino que habrá invertido ahí, porque se supone que el que más trabaja debe tener menos oportunidad de estudiar. Pero podían asociar otras cosas, qué sé yo, el que más gasta en juego de banca, también es el que más gasta dinero, por poner un ejemplo, en bebida. Entonces, yo puedo asociar esas dos variables. Entonces, ¿cuánto usted gasta en banca, jugando banca, y cuánto usted gasta en bebida? Bueno, son ambas personas que les duele poco el gasto del dinero, ¿verdad? Porque juegan. Uno juega y otro bebe, entonces se puede hacer esa asociación. De manera que el coeficiente de Spearman es un coeficiente de correlación que nos permite asociar dos variables, dos características, dos actividades que realicen diferentes personas. Si vemos que el realizar una actividad es igual la relación con realizar la otra. Y a eso se refiere. Bien, con eso explicamos de nuevo el ejercicio. Y hablamos de eso, de la correlación logística, esas cosas ese día, y vimos la tabla, vimos la correlación por la regresión múltiple, y aquí hablamos de la de Poisson ese día. Entonces ustedes no tenían el documento, yo se lo puse fue esta mañana. Quedamos por aquí en los promedios móviles, eso los explicamos también. Entiéndase que todos esos métodos, lo que son el método de proveer, de obtener alternativas de modelar un conjunto de datos, es decir, de generar la ecuación o la función que me exprese la relación, aunque los valores tienen un comportamiento aleatorio originalmente. Entonces, el promedio móvil tiene esa finalidad, que usted llegue a tener una serie de datos, pero ya suavizada. También ese es otro concepto que usan en algunos análisis estadísticos, que en vez de hablarle de la ecuación modelo, lo que se usa es la ecuación que suaviza las fluctuaciones de los valores de una variable. Entiéndase que una variable puede tener fluctuaciones así. Aquí lo hicimos contra el tiempo, pero puede también ser contra otra variable que no necesariamente es el tiempo. Es por decirle algo. Una persona que esté perdiendo libra, que esté a sobrepeso, eso no pasa mucho. Si nosotros decimos, bueno, vamos ahora a medirnos el peso, cómo ha ido ascendiendo o bajando, qué sé yo, de acuerdo a las horas de ejercicio, pero las horas de ejercicio no necesariamente yo las voy a tener organizada por semana en el tiempo, sino, bueno, cuando hago más ejercicio pierdo más libras y así sucesivamente, bueno, pero puede ser en cualquier momento. Entonces ya ahí ya no estoy haciendo un análisis en el tiempo, estoy haciendo una relación de cuando me ejercito 3 veces, digo 3 horas, ¿qué le pasa al peso del cuerpo? Bueno, no importa si la hiciste continua o es decir, 3 horas ahora, 4 horitas o 4 otro día o como fuera, o la hice de manera ascendente en el tiempo, no importa. El asunto es relacionar las dos variables. Pues también yo podría ver si las variaciones en el peso del cuerpo se corresponden con es decir, la reducción o el aumento del peso del cuerpo, de las libras, están asociadas con las horas que yo dedico a hacer ejercicio, por ejemplo, y cosas que se puede hacer para cualquier tipo de análisis. Por eso los análisis estadísticos
requieren siempre de la conceptualización. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuáles datos tengo? ¿Cuáles métodos aplican? Y ahí es que está el asunto. No es un problema de tener números y hacer cosas. Bien. Queríamos hablarles un poquito, antes de entrar al tema final, de otro método que se usa para hacer ajuste de datos, y es lo que se le llama la ecuación de Gompers. Gompers es un alemán, Gompers. Él se llama, no sé su nombre, y él desarrolló ese modelo matemático exponencial, que puede ser negativo o positivo, pero le sirve para hacer ajuste de datos, especialmente cuando tenemos un conjunto de datos. Aquí sí, por lo general es en el tiempo. Entonces, lo que se hizo, lo que él hace es que desarrolló ese modelo que ustedes ven en pantalla, y en base a esa fórmula que se desarrolló, se calcula la ecuación que suaviza. O sea, ya la ecuación está establecida, lo que hacemos es aplicarla, pero tenemos que contar con la serie de datos en el tiempo y con el valor de esa serie de datos. No pusimos la serie, la podía buscar, yo tengo en Excel por ahí. Lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos el tiempo medido en meses. Cada mes, cada número de esos representa un año. Míralo aquí. Aquí hay 12 meses, eso es un año. Aquí hay 24, otro año. Aquí hay 36, otro año. Pero se puede estar en cualquier unidad del tiempo. Yo lo puse en meses para que se vea el detalle. Aquí hay 60 meses, 72 meses, 74, que son 7 años. Bueno, la serie de datos llegó hasta aquí. Solo teníamos datos para 60 meses, es decir, para 5 años. Entonces, aplicando la función de Compare, se obtuvo esta gráfica que está aquí, y vamos a darle para atrás para que veamos la fórmula de nuevo, y en base a esa fórmula se obtuvo esa ecuación que ustedes ven, esa ecuación que suaviza. Pero la ecuación está allá, la ecuación es esa. Lo que tienen que conocer es los elementos que lleva la ecuación, y aquí está la descripción de cada uno, y luego en base a eso la línea azul es la que forma el modelo, y con eso fíjense que la línea negra, que son los valores originales, la gráfica negra, esa lo que nos está dando es la cantidad de personas registradas, ¿verdad? Mes por mes. Y la azul, que está punteada, nos da lo que da el modelo. Eso yo lo hice en el Excel, ahí lo puedo buscar si ustedes quisieran ver cómo corre, pero eso les aplica esa fórmula. O sea, sí tengo que saber qué significa cada elemento de la fórmula. Entonces, con esos elementos se calcula, porque es otra forma de suavizar un número. ¿Por qué? Porque hay modelos matemáticos ya establecidos. Por ejemplo, el promedio móvil, ya uno sabe lo que está haciendo, ahí no se calcula, usted no está calculando una ecuación de regresión como si tuviera que hacer un modelo de regresión ordinario. Entonces es una forma de suavizar datos también. Por ejemplo, si usted tuviera que analizar el cambio en el valor de la canasta familiar, y la canasta familiar ha crecido todos los años, eso usted lo mide otra vez en el Banco Central, lo tiene. Entonces, ¿qué usted hace? Usted dice, bueno, el valor de la canasta ha crecido de tal manera, pero usted ve que sube y baja, o tiene un comportamiento no definido. También eso pasa con el PIB, eso pasa con, se llama esto, el índice de precios. Entonces usted puede ajustar eso para decir, bueno, ¿cuál es la tendencia del índice de precios? Bueno, pues usted puede tener su serie de datos, y aplicando un modelo matemático, usted lo que hace es que desarrolla una ecuación, o sea, o si ya la ecuación existe, a través de la cual usted puede modelar y en base a eso pronosticar cuál va a ser el valor que obtendrá esa variable dentro de tanto tiempo. Pero como
la variable no se puede ver porque sube, baja, desciende. Sí tiene una tendencia, pero tiene elementos estacionales. Entonces, en ese caso, para definir el modelo de la regla, bueno, pues con estos modelos matemáticos le facilitan eso. Entonces, el modelo de Gomper es como la misma logística. Él tiene que dar algo como eso. Primero era lento y después fue subiendo. Y si le dieran a mucho tiempo, debiera ser algo también como eso. Pero también puede ser hacia abajo. O sea, no necesariamente hacia arriba. Bueno, la logística también. La logística puede ser también hacia abajo, dependiendo de el signo de las variables que se estén manejando. Es decir, a medida que el tiempo pasa, por ejemplo, la variable, sus valores de la variable están disminuyendo. Bueno, pues la gráfica es como esa. Entonces, en la de Gomper puede pasar lo mismo, dependiendo si la tasa de crecimiento que está por aquí, que la B, eso da negativo o positivo. Bien, entonces le quería dejar expresado eso para que sepan que la regresión lo que trata es de eso, es de llegar a un modelo matemático que me exprese la relación entre dos variables, o puede ser dos o más, que generan una. Entonces, en base a ese modelo, yo puedo pronosticar cuál va a ser el valor para un determinado punto, sea en el tiempo o en el espacio, contra otra variable. Y así. Pero bueno, eso se requiere. Bueno, ¿y qué yo hago con eso? Lo que sucede es que los que planifican necesitan saber qué va a pasar, por poner un ejemplo, dentro de 4 años, dentro de 5 años. Si usted no lo sabe, entonces usted está un poco perdido. Entonces, cuando usted va a hacer un presupuesto, qué sé yo, a mediano plazo, 5 años, pues usted necesita saber cuántas unidades de lo que usted esté tratando van a haber dentro de cierto tiempo, para que entonces, en base a eso, usted decir, bueno, si el precio sube y las cantidad de unidades suben, entonces eso me va a costar tanto o va a producir tanto. Y eso se usa en economía específicamente porque en base a los modelos matemáticos es que se hacen los pronósticos, la proyección, que así se llama. Y hay proyecciones de la población humana, población de la población escolar, poblaciones, pronóstico de ingreso, porque si también usted no sabe cuál va a ser su volumen de ingreso dentro de 5 años, tampoco podrá planificarse, porque para planificarse, lo número uno es el ingreso. Y si es el gasto, también tiene que saber del gasto. Yo no sé, eso estará grabando, está haciendo la bolita roja y no sé si eso graba. Ahí lo pausa y ahí no para. Entonces me parece que está grabando. Bien. Entonces, ya sabemos eso. ¿Cómo se maneja la curva de Gomper? Que es una fórmula, eso lo usan los demógrafos, usan eso también, porque en base a eso ellos ajustan lo que es la evolución de la población humana, o de un país, o una región, o una provincia, y entonces en base a eso ellos ven cuál es la tendencia de esa población, y en base a eso ellos pueden decir, por ejemplo, fíjense que nosotros dijimos acá que en el mes 60, la población dio lo que había ahí, el número. Podemos decirle que no lo ponga. Y entonces dijimos, ok, pues para el mes 84 yo voy a estar aquí a este nivel. Aquí, por ejemplo, eso es hablar de 3.500.000 o 600.000 personas. Entonces, ese gráfico, esa línea azul, nos expresa ese comportamiento. Fíjense que esa gráfica azul, en principio, está subiendo un poco rápido acá. Sin embargo, ya por aquí ella empieza como a reducir el ascenso. Y en algún momento ella iba a estar creciendo de esta manera, como se iba a ir. Ya ve que viene una persona que en algún momento ella va a coger por ahí. Por ahí.
y va a ir bajando, va a ir como tendiendo a acotarse y no va a crecer más. Eso es lo demás. Entonces, así se maneja ese método de ajuste de datos. Bueno, entonces para hoy queríamos hablar de lo que es el análisis de varianza. Sería el último tema que estaríamos compartiendo. Miren, el análisis de varianza, ustedes cuando empezamos el curso, los primeros días, hablamos de que en estadística se hacen diferentes tipos de análisis. Y hablamos que se mide la magnitud. Nosotros tenemos que medir si las cosas son grandes o si son pequeñas. Necesitamos estudiar la magnitud de las cosas, de las variables, de los fenómenos, de los hechos, de la producción. Entonces, ¿qué tanto se produce? ¿Se produce mucho? ¿Se produce poco? ¿Cuánto es la producción? Bueno, pues eso es lo que mide la magnitud. Ese es un tipo de análisis. Pero también a nosotros nos interesa saber cómo las cosas se distribuyen. Y eso lo vimos. Nosotros queremos saber si esa producción del país, cómo se distribuye, por decirlo un ejemplo, por regiones, cómo se distribuye por tipo ¿cómo se dice los sociólogos? Por estrato social. Nosotros queremos saber cómo eso se distribuye a nivel provincial, cómo se distribuye de acuerdo al tipo de persona, cosas así. O sea, nosotros necesitamos conocer la distribución de las cosas, porque no todo es igual. Entonces, usted sabe el lote, por decirlo un ejemplo, aquí se habla de la economía. Bueno, la economía del país creció en un 5%, que es un buen número. Sí, pero esa economía en general no nos dice tanta cosa. Nosotros queremos saber que sí, que la economía crece, pero nosotros queremos ver la distribución del crecimiento. Entonces, por eso se estudia por sectores económicos. Cómo creció la economía en la agricultura, cómo creció la economía en servicios, en comercio, turismo, cosas así. Pero aún así sigue siendo muy global, porque entonces la gente quiere ver esa distribución, por ejemplo, por región. Pues ya no puede porque la economía nacional no la miden por región. Los indicadores macroeconómicos son globales, la mayoría. Aunque hay otros que sí se distribuye por región, como ¿cómo se llama? Índice de precios. Pero el PIB, que es lo que realmente mide la economía, eso es general. Entonces, por eso es que ustedes ven que hay gente que dice que, bueno, que yo no sé cómo a mí no me llega el crecimiento económico. Bueno, lo que pasa es que ese crecimiento económico es global. Entonces, que si se pudiera desagregar, pudiéramos darnos cuenta cómo es el suyo, cómo le llegó a usted. Y así. Bien, entonces, se requiere la distribución. Pero también nosotros queremos saber la tendencia, cómo las cosas evolucionan. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo cuando estudiamos las cosas en el tiempo. Nosotros tenemos que hacer análisis de comparación. Entonces, queremos comparar si en Santiago se da lo mismo que en Santo Domingo, si hay que usar los mismos recursos, si cuesta lo mismo, etc. Entonces, eso son formas de hacer análisis estadístico. Pero entre todo queremos estudiar los factores de incidencia. Entonces ahí están los análisis de regresión, porque te mide tanto cada elemento influye sobre la variable que es de nuestro interés. Qué tanto cada factor interviene y influye. Pues ese es otro tipo de análisis, ese es el análisis de causa-efecto. Hay otras técnicas de medir causa-efecto también, no se las mencionamos acá, pero sí, porque que la estadística tiene mucho por donde cortar. Bueno, entonces queremos medir la causa-efecto. Ahora, a nosotros nos interesa medir la variabilidad. ¿Qué tanto varía un dato de un elemento al otro? Bueno, pues ahí estudiamos lo que se llama las medidas de variabilidad dentro de la cual está la varianza. Ahora, esa varianza nosotros queremos desagregarla. Nosotros queremos saber cuáles son los elementos que intervienen para que la varianza sea
grande, pequeña, o sea, de la magnitud que sea. Esa intervención de los elementos, así como hace la regresión lo que es para medir la magnitud y mide cuánto influyó cada factor, ¿verdad? Bueno, pues en el análisis de varianza se hace lo mismo. Lo único que es un poquito más complejo, pero sí se hace igual. O sea, se determina ese análisis de varianza, lo que hace es que la decompone. Ustedes lo vieron cuando hicimos el análisis de regresión, que la varianza se decomponía, pero esa era para determinar en qué medida la ecuación de regresión representa la relación entre la variable X y Y. En aquel momento lo dijimos así. Ese es el fin en ese caso. Entonces, esa variable se descomponía. Ahora, eso era en esa parte, y eso era como un análisis que no era tan complejo. Ahora, el análisis de varianza pues se pone más complicado. Hoy, ¿por qué? Porque ahora yo necesito saber cuál es el aporte de la varianza, de cada factor a la varianza, ya no a la magnitud en sí de los datos. Pues para eso se hace lo que se llama el análisis de varianza, que por sus siglas se le llama ANOVA. Entonces, la ANOVA es para determinar esa parte de cómo un elemento interviene en la varianza. En base a ese tipo de análisis, también se llega a otro tipo que se llama, aquí está, ANCOVA, que es el análisis de la covarianza. Algún día hablamos de la covarianza cuando hicimos los cálculos de los intervalos de confianza para la ecuación de regresión, y en una componente de eso mencionamos lo que es la covarianza, que es la varianza que se genera por la unión de un conjunto de factores. Entonces, ese método también es aplicado por Fisher, entonces, y él lo desarrolló ahí en los años 1920, 1930, o sea, es un método relativamente reciente, tiene apenas un siglo. Y un siglo en ciencia no es mucho. Bien, entonces ese análisis se hace en base a la F de Fisher, la distribución F, que ya todos ustedes saben lo que eso significa, porque lo hemos usado en otras análisis, en otras pruebas de varianza. Alguien dirá, ¿y dónde yo aplico eso? Bueno, en el análisis de varianza se usa mucho en lo que se llama en la experimentación, lo que se llama el diseño de experimento. Pero el diseño de experimento también es más complicado porque el diseño de experimento incluye que se introduzca la regresión y se introduzca también la parte de la variabilidad. Entonces, cuando se habla de un diseño experimental, ya se está tratando de un análisis más completo. O sea, ni es regresión por separado, ni es análisis de varianza por separado, sino que ambas cosas andan juntos. Alguien dirá, bueno, dame un chin de eso, ¿cómo que es? Bueno, por ejemplo, en los análisis de varianza se utilizan mucho, por ejemplo, los agrónomos usan mucho el análisis de varianza, pero también se utiliza en la psicología, en la economía, se utiliza en varias áreas del conocimiento. Entonces, ¿de qué trata ese análisis? O, como ya dijimos, de determinar la influencia de cada uno de los factores que se están interviniendo, o mejor dicho, relacionando, qué tanto afecta a cada uno a la varianza de lo que se está estudiando. Para ello, ahí está todo el procedimiento que se debe utilizar para hacer un análisis de varianza. Este procedimiento es igual al que se usa para hacer, por decirle algo, un análisis de regresión, porque esa es la otra que
tengo que prepararme a explicárselo. Cuando se va a hacer un análisis estadístico, no se empieza a hacer análisis como mucha gente entiende que, bueno, yo tengo esos datos ahí, háganle un análisis. No, el análisis, y ya lo he dicho en otra ocasión, requiere primero que me defina qué usted quiere explicar con ese análisis o qué decisión pretende tomar. Entonces, en base a eso, es que se orienta el análisis. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, vamos a ver ahora con qué contamos. Bueno, ¿cuáles datos tenemos a mano? Si no lo tenemos, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, por lo general, en estadística se seleccionan muestras, pero hay que haber definido la población de la cual yo voy a obtener la muestra. Porque muchas veces nosotros queremos hacer análisis estadísticos y no nos dan, pero es porque nosotros queríamos hacer, como dicen en el campo, con una tripa hacer corazón, y eso no se puede. Tiene que tener datos que de verdad representen lo que usted quiere estudiar y, por supuesto, suficiente. Entonces, lo primer procedimiento que debe hacer es definir la población de la cual usted requiere hacer ese análisis de varianza. Pero recuérdese que el análisis de varianza requiere primero que determine cuáles son las variables o los factores que intervienen en esa varianza que usted está estudiando. Tiene que ver cuáles son los factores causantes de ella, bueno, o los que intervienen para que ella se dé. Entonces, de esa población debe tomar una muestra. En la mayoría de los casos, en estadísticas, nos manejamos con muestra, porque muy pocas veces podemos estar haciendo el censo. Pues a esos elementos de la muestra se le mide la variable a la cual le vamos a aplicar, hacer el análisis. Eso se mide. Entonces, esas medidas es lo que en estadística le llaman los tratamientos. Yo lo voy a explicar ahora, pero te mide eso con elementos ya prácticos. Entonces, siempre eso es una prueba de hipótesis. El análisis de varianza conlleva una prueba de hipótesis. Ya lo mencionamos arriba, que se usa la prueba F. Ya se dijo. Bueno. Entonces, luego que tenemos ese análisis, esa alfa, ese nivel de significación, con que se requiere hacer el análisis, por lo general se usa 5%, el 1%, cosas así, pero eso puede cambiar. O sea, que ya usted puede cambiar ese nivel de significancia. Luego se procede, como dice a continuación acá, cómo se hace un análisis de varianza. Entonces, aquí tenemos datos, una tabla de datos. Esta es la tabla original de datos. ¿Qué nos mide esa tabla de datos? Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de varianza para la variable gasto diario de los estudiantes, y esos estudiantes están clasificados por región y por carrera y periodo dentro de su carrera. Por ejemplo, aquí dice que estos son estudiantes de ciencias exactas que tienen hasta 3 semestres. Se formó un grupo con eso. Aquí son de ciencias exactas que están de 4 a 6 semestres y así sucesivamente. Aquí están ciencias naturales, ciencias sociales y otros están en ciencias de la salud. Se pudieron incorporar más cosas. Entonces, esos estudiantes también se clasificaron por región y de ellos se midió cuánto ellos gastan diario, que se está expresado en pesos, por supuesto, en materiales. Esa es la tabla. Entonces, como ellos gastan cada uno un valor diario, lo que se quiere determinar es si la varianza del gasto en cómo influyó, por ejemplo, el residir en la capital, o residir en el sur, o proceder del este o del Cibao. Pusimos esas 4 regiones. Y aquí tenemos las diferentes líneas o filas en que se clasificó también la data. Si medimos eso que está ahí, ahí tenemos 48 valores en esos datos. Y aquí tenemos el total por fila y el total por columna. Y ya, eso tenemos. Y el gran total. Y el promedio también por columna. O sea, cuánto en promedio gasta. Pero el promedio está ahí para que tengamos ese dato.
Luego sí que tenemos esa tabla, se pasó a calcular la suma de cuadrado. La suma de cuadrado es como si fuera la varianza en sí. Entonces, todos esos valores se elevaron al cuadrado. Aquí esto es el cuadrado. Todo eso está en el cuadrado. Luego aquí tenemos también el cuadrado de la suma de todos los cuadrados. Y aquí tenemos de la columna. Entonces, ya aquí lo que tenemos son totales, donde quiera, eso lo saco todo. Entonces, ¿cómo se obtienen la suma de los cuadrados de fila y de columna? Entonces aquí tenemos la fórmula. Tienen que ver de dónde está saliendo, por eso le puse cada elemento, para que lo vean de dónde está saliendo. Por ejemplo, este elemento que está aquí arriba, el primero, se llama factor de corrección. Ese factor de corrección se obtuvo de dividir el 40, ¿dónde está este número? Lo tengo ahí, en algún sitio está ese que está ahí, se dividió entre el 48. ¿Cómo se obtuvo ese 44 millones y pico ahí, verdad? Lo que se hizo fue que se sumaron todos los valores. Eso se sumó, todos esos valores se sumaron, lo aquí arriba está. Eso se puso al cuadrado, se pusieron al cuadrado. En la tabla original, cada valor se elevó al cuadrado y se sumó luego, y eso se llevó aquí. Por eso mire la fórmula que lo dice aquí: súmame todos los valores. Esa suma elévelo al cuadrado y divídalo entre la cantidad de valores. En la tabla primero, fíjense que estamos ya en una segunda tabla, se sumaron todos los valores al cuadrado y eso dio ese número. Tiene que estar allá arriba en la otra tabla. Y entonces eso se dividió entre la cantidad de valores. Eso se le llama el factor de corrección. Eso se le va a restar a todos los demás valores. Mírelo aquí. Entonces se obtuvo la suma de cuadrado total, que eso es equivalente a la varianza total. Este número que está aquí. Esta es la varianza total. ¿Cómo se obtuvo? Restándole a la suma de cuadrado general, que mírelo aquí, mire ese número es ese. Esos son todos los números al cuadrado, se sumaron y se le, mírelo aquí como lo dice, que dice suma de los XY, es decir, cada valor se elevó al cuadrado. Y a eso se le sumó la suma de todos ellos al cuadrado entre 48, que es este número que está aquí. Pero eso tiene que ver despacito de dónde está saliendo cada valor. A cada uno se le restó. Mírelo ahí restado, mírelo aquí restado, mírelo aquí, porque a todos se les resta lo que se llama el factor de corrección. Entiéndase que ese es un análisis de varianza simple. Los análisis de varianza complejo inclusive llevan la relación, eso se le llama la interacción entre, en este caso, la variable región y la variable carrera y semestre. O sea que si le calculas todo eso. Pero también, si ese análisis fuera repetido, también se calculan las repeticiones. Y si fuera subdividido en muchos subgrupos, también se calculan la influencia de la variable solo de la división. Aquí lo hicimos simple porque aún así simple requiere muchos detalles. Pero ya los software lo hacen. Entiéndase que eso lo hace Excel y lo hace SPSS, pero usted tiene que saber lo que está haciendo el software. Bien, entonces tiene que calcular la suma de cuadrados de las columnas. Mírelo aquí. Aquí está el de la columna. Mire que ese número es ese que está ahí. ¿Te lo ve? Ese es ese. Y le sigue, pero ahora va a dividir entre 12. ¿Hoy por qué? Porque ese número viene de 12 filas que hay aquí. Así fue que se tuvo ese valor de la suma de columnas. Pues entonces se dividió entre 12 por eso. 12 es el número de filas. Pero estoy calculando es el de columna. Entonces aquí me dio este número. Le restamos de nuevo el factor de corrección, que ya lo calculamos ahí. Y nos dio este 83 que está aquí. Se calculó también porque esta es la incidencia en la varianza
en este caso, las columnas son las regiones. Bueno, esta es la incidencia de las regiones a la varianza. Se pudo inclusive calcular el porcentaje de la varianza de la región sobre la varianza total. Bien, que es este que está aquí. Esta es la total. Luego, tenemos aquí la varianza que generan las filas. Estas son las filas, ¿verdad? Entonces, el total de la fila está de este lado. Cada fila, aquí se sumaron las columnas. De este lado se sumaron las columnas y aquí se sumaron las filas. Entonces, para el total de las filas, el número que está aquí es el 1333. Mírelo aquí. Se ve que ese es el total de toda la fila. Mírelo ahí. Entonces, ese número se dividió entre 4 columnas porque son 4 hacia abajo. Entonces, lo tenemos ahí. Entre 4. 4 es el número de columnas, en este caso. Y le restamos también el factor de corrección, mírenlo acá, que dio ese. Queremos llevarlo al final a que llegamos. Luego, esa diferencia dio ese 551. Ahora tenemos lo que se le llama la suma de cuadrados, pero del error o de los residuos. Porque a eso que está en azul, lo puse azul, eso también se le llama, si fuera en una experimentación, error experimental, se le llama eso. Entonces, esa suma de cuadrados del error, ¿cómo la obtuve? O se obtiene restándole al valor total, mírenlo aquí, a la suma de cuadrado total, vamos a ponerlo con una letra con color rojo para que lo vean, se les resta a la suma de cuadrado total, mírenla ahí, se les restan las otras sumas de cuadrado que están aquí. Aquí se les restó el 83, mírenlo ahí, y el 531, mírenlo ahí, y eso lo que me quedó aquí, eso es la suma de cuadrado del error o del residuo. Luego que se hizo esa operación, entonces ya tenemos la suma de cuadrado. Necesitamos ahora obtener lo que se llaman, vamos a limpiar eso ahí, los grados de libertad. Porque para hacer una prueba de hipótesis necesitamos saber eso, que ahí es que tengo que llegar. Pero eso el análisis de varianza es medio complicadito, por eso, porque es que lleva mucha vuelta. Vamos aquí ahora. Ahora, ¿cómo tengo los grados de libertad? Los grados de libertad total se obtienen n-1, tamaño de la muestra, pero el número de celdas. Aquí el tamaño de la muestra es el número de celdas que tiene la tabla número 1. Son 48 porque son 12 filas por... también se puede poner así. Eso es igual a 12, o en este caso, 12 por 4 menos 1. 12 por 4 es 48, menos 1, quedó 47. Los grados de libertad de columna es igual al número de columnas, que eran 4, pues son 4 regiones, menos 1, 3. El número de grados de libertad de las filas son 12 filas, menos 1, 11. Y los grados de libertad del error se calculan igual por diferencia, que es 47, menos 13, menos 11, quedaron 33. Y ya, ese es los grados de libertad. Ahí está muy bien. Vamos ahora a calcular lo que se le llama el cuadrado medio. El cuadrado medio es lo que realmente mide la varianza. Porque todo lo que tenemos por allá arriba es porque el cuadrado medio es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Entonces, mire que aquí lo dice. Aquí dice la suma de cuadrado medio, que es lo que es la varianza. O sea, la varianza también se le llama cuadrado medio, a los que no sabían. Por eso la varianza lleva la suma de cuadrado y el cuadrado medio. El cuadrado medio lo que te da es la variación cuadrática promedio, ¿sí? Porque te divide entre el número de grados de libertad. Aquí te divide entre n-1. Mírelo ahí, dividimos. Vamos a poner la flecha para que vea lo que se dividió. Mírelo ahí, dividió 47.
1854 entre 47. Míralo ahí. Pues eso nos dio el cuadrado medio total. El de la columna hicimos lo mismo. Dividimos 83, míralo ahí, entre el número de grados de libertad, que son 3. Mírelo ahí. Y eso dio 27. Y así sucesivamente, el segundo, el otro fue el 31 entre los 11 y dio 6. Y el último fue el del error, que es 1220 entre 33 grados de libertad, dio este que está aquí. Ahí tenemos lo que se llama el cuadrado medio. Eso es lo que es la varianza en sí, el cuadrado medio. Ahora vamos a hacer la prueba. Fíjense que ya habla de la F calculada y la tabulada. ¿Cómo obtuve la calculada? Míralo aquí. La calculada se obtuvo dividiendo, solo se mide la varianza que incide, la incidencia de la varianza de las columnas y de la fila, es decir, de las regiones que tanto influye. El que pertenezcan a las diferentes regiones, que tanto influye eso en la varianza total. Eso es lo que se dice. Y qué tanto influye el pertenecer a una ciencia y tener un número de semestres en esa ciencia, qué tanto influyó eso sobre la varianza total. Entonces, eso es lo que se llama filas y columnas. Inclusive en los libros te lo ponen así también con fila y columna para que usted sepa lo que está hablando. El lío es cuando esa tabla usted la subdivide. Ahí sí se pone un poco más compleja. Entonces, el cuadrado medio, ya lo tenemos aquí, pues necesitamos ahora calcular la F y buscarla de la tabla. ¿Cómo lo hago? Para calcular la F no es difícil, porque simplemente voy a calcular la F de la influencia de las columnas y la F de la influencia de lo que está en la fila. Es decir, las columnas son las regiones y las filas son las carreras y los semestres. Bien, ahora las filas siempre se leen horizontal, que lo sé. Todo se divide entre el cuadrado medio del error, pero el cuadrado medio del error está aquí. Este resultado, este valor. Pues fíjense que todo está dividido entre entre el cuadrado medio del error. Se calculó y se obtuvieron estos valores de la F calculada. Ahora, yo necesito conseguirme la F de la tabla, que es esta columnita chiquita que aquí. Por eso se llama FT. Pues dice ahí que se obtuvo con un 5% de significación y los grados de libertad de la columna. Así se obtuvo la F calculada de las columnas, que es el primer valor que está aquí. Entonces entramos a la tabla F, aquí hay una gente esperando su turno ahí, para que entren. La Mauri. Entonces, se calculó, se obtuvo en la tabla F ese punto 2.89 y también se obtuvo el 2.09. Alguien dice, ¿y cómo llegó a ese? Bueno, para eso se tomaron, primero el alfa, que se tomó un 5%. Alfa igual a 0.5%. Atiéndame aquí ahora para que vean cómo llegué a la F de la tabla. Ya ustedes saben usar esas tablas y esas cosas, no hay que repetirse. Entonces, se usaron los grados de libertad. Recuérdense que hay 2 grados de libertad en la F. Están los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Eso está en la F. Tienen que recordarse eso. Aquí están los del denominador. Los del denominador van a ser lo mismo, porque quien va al denominador son los grados de libertad de los grados de libertad del error. Esos son los que van al denominador todo el tiempo. Pues entonces en la tabla F, en las columnas F, en la de la tabla F, en las columnas se tomaron los grados de libertad de
la variable de los números 1 que estoy estudiando, que son en las columnas. Yo estoy calculando aquí la F, mírenlo ahí, que es la F calculada y tabulada, pero estamos buscando ya la tabulada. Entonces, aquí tenemos los grados de libertad de la columna, que en este caso son 4, 3, ya lo dejemos, mírenlo aquí. Pues entonces nos fuimos a la columna 3 y buscamos los grados de libertad del error, que son 33, pues nos fuimos por la línea 33, y el valor que está ahí es en la F tabulada para, para la variable que está en la columna, que en este caso es para la región. Y aquí en el otro tenemos la F calculada, pero para la fila. Se hizo lo mismo. En la parte de la columna están los grados de libertad de la fila. Dice que son 11 grados de libertad. Mírenlo aquí. Bueno, pues nos fuimos a la columna 11 de este lado, que está numerada en la tabla F. Fuimos a la columna 11. Y por aquí nos fuimos siempre por la línea 33, porque ese es el grado de libertad del error. Entonces, el valor que está ahí, que dijo de la columna 11, con este valor, ahí hay un valor, pues esa es la F tabulada de la columna. Esa es la F, ¿sabes? Bueno, pues su ejercicio, ya se hace como ya también ustedes lo saben hacer, es comparar la F calculada con la F tabulada. Si la F calculada le da mayor, aquí vamos a darle otra vez para que se vea limpio. Si la F calculada le da mayor, ahí lo que le dice cómo se obtuvo la tabulada en esas dos líneas. Pero si nos vamos aquí abajo, está la conclusión aquí. Aquí le dice, ya esa parte lo voy a contar la página ahí, porque usted no, eso es parte de lo de ustedes. Y ya, hasta ahí que ustedes lleguen. Este es lo de ustedes. ¿Cuál es la conclusión que se llegó en ese ejercicio que yo hice sencillito? Pero fíjense que es un ejercicio totalmente elemental y aún así te lleva mucho detalle. Bien, entonces, dice la conclusión. En el caso de las columnas, que son las regiones, mírenlo ahí. La F calculada, si nos vamos aquí a la tabla, es menor que la tabulada. Pues eso quiere dejar dicho que el que un estudiante proceda de una región o de cualquiera, eso no tiene una incidencia significativa sobre la varianza de el gasto de los estudiantes. O sea, que usted viva en una región u otra, eso no provoca una variabilidad significativa entre un estudiante y otro. Es decir, pues, los estudiantes de la capital y los estudiantes de ciudad, igualmente los del sur o los del este, el que usted proceda de una región o de la otra, eso no tiene incidencia significativa en la variabilidad del gasto general de cada uno de esos estudiantes. Aquí en la fila pasa lo mismo. Es decir, en la F calculada es menor que la F que dio la tabla. Pues entonces eso también nos está diciendo aquí en la conclusión que el que usted pertenezca a una rama y esté en un número de semestre cursado, que a eso que se refiere, esa situación no le está provocando significación, un efecto significativo en la variabilidad del gasto diario de los estudiantes en material. No, eso no influye. Por supuesto, si observamos aquí la incidencia que tiene el que sea de una región o de la otra, y la incidencia que tiene el que pertenezca a una ciencia o a otra,
el pertenecer a una ciencia u otra tiene mayor efecto que el pertenecer a una región u otra, aunque ambas no son significativas. Pero si quisiéramos ya, bueno, olvídate de la significatividad. Vamos a ver lo que es mayor o menor. Entonces, esta tiene mayor incidencia. El que tú pertenezcas a una ciencia o a la otra, eso tiene, en tu gasto en materiales, tiene una incidencia. Entiéndase que a mí me puede dar lo que sea porque los datos son ficticios y aleatorios, porque lo que nos interesa es entender el método. Pero es importante que sepamos que en un análisis donde yo quiero irme por donde haya menos varianza, entonces lo que me conviene es esto, es estudiar la comparación entre una varianza y la otra. Ya no compararla contra la tabla. No, me interesa ver cuál es el que tiene más incidencia. Bueno, el que tenga más incidencia es aquel que tenga mayor F calculada. O sea, esta F tiene una incidencia más que esa. Y eso lo podía ver también si lo hubiera tomado aquí por el cuadrado medio. Ese cuadrado medio ya me está diciendo de que la varianza que genera las filas, es decir, el que pertenezca a una carrera o a la otra, tiene una incidencia mayor en la varianza total que el que pertenezca a una columna o a la otra. En este caso las columnas son las regiones, o a una fila o otra que pertenece son la. Entonces, así se hace un análisis de varianza simple. Pero hay análisis de varianza mucho más complejo que ese, porque si tenemos un análisis de varianza donde tomemos en cuenta, por ejemplo, aquí dice un diseño en bloques al azar. Eso es cuando nosotros hicimos el primero, el simple al azar. Y fíjense que aún así lleva mucha aritmética ahí. Entonces, cuando se habla de un diseño en bloques al azar, es decir, cuando se seleccionan grupos aleatoriamente, ya no el elemento en sí, sino grupos al azar. Entonces, eso es un bloque. Pero también hay veces que esos grupos se seleccionan al azar, pero se repiten. Entonces, en ese caso, se analizan lo que en un análisis más complejo, se analizan las repeticiones. Pero si este grupo se dividiera y este también, entonces también esas subdivisiones generan impacto sobre la varianza también. De manera que cuando ustedes van a hacer un análisis estadístico, a medida que usted detalle más los datos, la variabilidad le aumenta. Pero eso es casi en todo. Porque lo mismo pasa, por ejemplo, si usted toma una muestra y la muestra es general, entonces esa varianza general no está determinada por el detalle, o sea, usted está viendo elemento contra elemento, no importa dónde esté. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tomar, por poner un ejemplo, los empleados de la ONU? Y aquí tengo los empleados del Ministerio de Planificación. Y aquí tengo los empleados de salud pública. Entonces, si yo quiero un análisis desagregado así, ya yo requiero una muestra más grande. Pues por lo tanto, habrá más variabilidad entre esos indicadores que si yo simplemente tomo todos esos datos juntos, porque ahí la varianza total solo va a estar influenciada por la diferencia entre un empleado y otro. Sin embargo, si yo quiero un resultado aquí y otro aquí, yo quiero hacer un análisis detallado, entonces primero requiero más muestras, requiere una muestra más grande. Y segundo, el detalle me va a dar algunas varianzas muy grandes, porque te va a decir, Diandre, aquí en los empleados de salud pública la variabilidad es tan grande, sí, es muy grande. Pero sin embargo, cuando lo junto con los del ministerio, que son más homogéneos, entonces la unión va a venir con un grado de homogeneidad mayor, es decir, la varianza se va a reducir entre ellos dos. Y así sucesivamente. Entonces,
cuando usted va a hacer un análisis estadístico, debe tomar en cuenta la magnitud del detalle. Entonces, esa magnitud del detalle es la que va a controlar ese tipo de análisis de varianza que usted quiera usar. A medida que detalle más, va a tener una tabla más compleja. Pero como le dije, eso los software lo hacen. Así como vimos la regresión múltiple y todo, ya eso está, vamos a decir, en una aplicación automatizada. Pero aprenderlo a hacer manual es hacer eso que como yo lo hice ahí. ¿Por qué hay que entender así? Porque bueno, para yo entender lo que el software está haciendo, porque eso, si usted lo va, por ejemplo, yo lo hice de las dos maneras. Lo cogí los datos, lo metí en el Excel y le dije, dame el análisis de varianza. Y él lo hizo y me tiró eso mismo. Y lo único que no me dio fue la F de la tabla, creo que no me la dio, porque yo no se la pedí. Pero todo lo demás, él lo dio. Ahora, ¿cómo él llegó ahí? Yo tenía que saber eso. Entonces, el trabajo mío consistía, en este caso, en aplicar cada una de las fórmulas que se utilizan para eso. Y eso es lo que hicimos. Las fórmulas están escritas aquí, cómo se calcula el factor de corrección, cómo se calcula la suma de cuadrado de total, míralo aquí, de las columnas, de las filas, de cómo se calculan los grados de libertad, de la total, de la fila, de la columna, cómo se calcula los grados de libertad del error. ¿Qué es el error? Que también mucha gente no entiende a qué se refiere en análisis de varianza el error o los residuos. El error, lo que quiere dejarle dicho es factores, el impacto de factores que intervienen y que provocan la varianza, pero que yo no estoy contemplando en el análisis. Por ejemplo, aquí yo tomé en cuenta la región y la rama. Sí, pero hay otros factores que están influyendo ahí, qué sé yo, el nivel de riqueza de los estudiantes, a lo mejor influye sobre eso, la carrera, porque depende de lo que tú estudias. Depende de la carrera, que tú la carrera influye en el consumo de materiales. Entonces, todo ese tipo de cosas no se está tomando en cuenta. Entonces, al no incluirlo en el análisis, todo eso lo absorbe lo que se llama el error experimental. Y así se llama. Por eso es que se obtiene con diferencia. Porque se obtiene, claro, como yo sé lo que influye eso y lo que influye lo otro, entonces la diferencia se debe a la incidencia de factores que yo no estoy considerando. Por supuesto, ahí también está lo que se llama la interacción, es decir, la varianza que genera la unión de esas dos variables. Yo no sé quién pudo haber entendido esa cosa. Para usted entender eso mejor, tiene que leerlo y preguntar. Hacer un ejercicio de eso se coge un ratico. Si mañana no ponemos, solo hacemos un ejercicio de eso. Tal vez con menos datos para que el tiempo no dé. Porque es un ejercicio de eso, hacerlo para entender de dónde ha salido cada cosa. Yo, por ejemplo, con calculadora, cosas así, se pone laborioso y lleva mucho tiempo. Bueno, creo que con todo lo que hemos visto en este tiempo que hemos estado aquí compartiendo, hemos visto muchas cosas. Todo eso que ustedes han visto, si fuera una carrera de estadística, primero hay que hacer más ejercicio. Porque acuérdense que tiene que saber de dónde sale todo, porque el estadístico no es el que sabe bregar con software, ese es otro tipo, es el que sabe cómo las cosas están haciendo y qué implican eso y qué desventaja y qué cosas hay que tomar en cuenta y cuándo aquí quito cosas o amplío, lo que sea, y cuándo digo eso no se puede, y ahí eso es lo que se quiere. Entonces, en el caso de ustedes, se le ha dado muchas cosas en poco tiempo y tienen un ejemplo en cada caso
pero requiere que usted use entonces su manual como si fuera, vamos a decir, una Biblia, para que cada vez que quiera leer un versículo vaya ahí y lo lea y vea cómo se hace. Porque ustedes tienen la desventaja de que ustedes también no han estudiado otras cosas que están asociadas a la estadística. La estadística está asociada a la ciencia de proyectos y eso no se mencionó nunca. La estadística hay que verla como un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Algo donde hay que definir el objetivo, a quién se va a aplicar, cómo se va a evaluar eso, con qué se mide, las implicaciones que eso tiene, el costo, hay que hacer un presupuesto bien hecho. Por eso ustedes ven que muchas personas, por ejemplo, empiezan a hacer un proceso estadístico y lo sueltan porque ellos no manejaron la parte de la montura del sistema como tal. Si no, me empezaron a poner agua ahí, pero otra cosa que no les enseñamos, cómo se diseña el sistema para que me arroje lo que yo quiero. Entonces, ese tipo de cosas ustedes no han visto. Por ejemplo, no se les enseñó cómo se hace una encuesta. Yo vi una encuesta ahí que presentaron por la televisión hoy, soy un profesor hablando de ella ahí. Y bueno, ahí faltan algunos detalles pero eso es como de político y cosas, por eso ahí se pasa. Pero si eso es una encuesta crítica, entonces se requiere que me den más elementos. Inclusive yo le dije, ¿me puede pasar la base de datos? Y yo, no, eso es de quién pagó eso. Y yo, está bien. Porque se requiere saber más detalles, pero no podemos enseñarlo todo. A ustedes no se les enseñó, por ejemplo, bueno, cómo se hace un censo. Eso debe saber lo que es estadístico, debe saber cómo se monta un sistema estadístico de registro administrativo, qué cosas debo tomar en cuenta de eso. Entonces, señor, porque no es parte de... Si a ustedes se les enseñó fue la aplicación pura de las herramientas estadísticas. Pero si ustedes conocieran todo ese tipo de cosas, entonces van a darse cuenta, inclusive, cosas que habría que detallarlas más para entender y probar todo. Por ejemplo, ustedes vieron la propiedad de los promedios. Cada propiedad esa hay que probarla. El que estudia estadística no acepta la propiedad de que no, porque la propiedad está, no, demuestra. No, pues pónmelo con cada propiedad con sus ejemplos para yo tener conciencia de lo que estoy hablando. Bien, entonces quedan 22 minutos. Yo podía pasarle por encima a todo lo que hemos visto aquí, por si alguno tiene alguna duda, queja, de confianza, comentarios, cosas que debe ampliar. Sí, es verdad, ustedes tienen que seguir estudiando cosas ahí. Okay. Bueno, voy a pasarle por encima, volado, ahí a los que... Si tienen preguntas, paro esto, porque tenemos tiempo. ¿Sabes? Yo puedo el martes hacer esto y ponérselo ese día. Y ahí, si ustedes van a tener tiempo de ver toda su documentación y cualquier pregunta o duda, la traen ese día. Mañana lo que haríamos era una práctica aplicando los promedios móviles. Podríamos hacerlo, pero es un ejercicio sencillo y creo que lo tiene todo el mundo. Me gustaría más que hiciéramos un ejercicio de análisis de varianza que es más exigente, requiere más tiempo y requiere más razonamiento, requiere más lógica. El método de ajuste de Compare lo podemos hacer también, pero eso inclusive yo se lo puedo enviar en una hoja de cálculo para que vean lo que hay que hacer. O sea, para que vean cómo se aplica la fórmula en Excel, que yo hice eso en Excel, pero hay que ver cuando un paréntesis se suma, un paréntesis va a multiplicar o va a sumar o tiene paréntesis entre paréntesis, cosas así. ¿Cuáles elementos debe tomar en cuenta? Eso se le puede pasar para que ustedes lo vean. Pero sí, el análisis de varianza requiere cómo se plantea. Porque como yo se lo digo a SPSS, eso es fácil. Ahora, cómo yo se lo digo a Excel es fácil. Ahora, ¿cómo se está haciendo eso?
Hay cosas que Excel no me lo va a decir. Entonces yo necesito saber cómo hago ese tipo de detalle. Y doy sugerencia o, mejor dicho, recomendaciones en función de eso. Recuérdense que la estadística es una herramienta para toma de decisiones. Y si yo no tengo bien claro las limitaciones, la incidencia, las desventajas, la deficiencia de una medida, entonces las decisiones que ofrezco son un poquito débiles también. Por supuesto, si quien va a tomar la decisión tampoco está bien metido en eso, cuando es la graduación. Yo no sé, yo no gradúo, lo define el ministerio y lo define el maestro Irán. Puede responderle eso cuando Yudelka, cuando que la que esté ahí, cuando ustedes entienden que se graduarán, yo no sé. Cuando todos pasen de curso y hagan sus prácticas, saquen buena nota. Eso yo se lo voy a dar esta semana que viene. De aquí al otro fin de semana, no, no. Al otro tendrán todo una lista de, mire, este pasó, este no pasó, este sacó, este se quemó, este no hizo la práctica, este nunca la entregó. Eso te lo va a tener. Ahora, el cuándo ustedes van a ir con su toga y su birrete, eso yo no sé. Ahí se lo dejo a maestro Irán que planifique eso, porque tampoco es algo que venga mañana. No tienen que, ustedes quieren su diploma, que le saquen fotos y cosas de eso. Bueno, pues eso lleva todo un proceso de organización. Pero bueno, eso ya no corre por mi cuenta. Y lo que quería es dejarles claro, yo como he sido siempre maestro de estadística en la UAS, he dado clase, algunos cursos en Locamaima, y he dado clase ahí en la universidad, ¿cómo se llama? Una que también es como Locamaima, pero es de Santo Domingo, que queda, es católica también, queda ahí por atrás de la, por la Bolívar, por también yo en la clase de la UNFU, en INTERA, unos cursos, en la UNIBE. Ya no, porque ya no, yo trabajo en la UAS. Entonces, y cuando me invitan así, bueno, mire que hay un curso, entonces voy, pero si no, porque eso es habladero, explota. Y si ustedes se creen que en cualquier momento van a requerir, se le da una situación que requiera de mi participación, ahí entonces me avisan y lo que sea, donde tenga tiempo y oportunidad de ayudarme, no hay ningún problema. Bien, entonces les seguía diciendo de lo que hemos visto aquí. Este material yo traté de organizarlo. Recuérdense que ningún libro tiene eso así, como en ese orden. El material está organizado de acuerdo a la lógica que debe tener una persona para entender el camino de la estadística. No se ha visto todo lo que hay en el camino, pero en esa lógica hay que va. Lo primero que tiene que manejar es la parte conceptual de la estadística. Si no entiende eso, para adelante va a decir muchas cosas por otra. Pues eso quisimos darle esa parte conceptual primero, los datos, las características de datos, etc. Bueno, sobre la historia de la estadística, eso les interesa a que quiera participar en conferencias, en cosas así, quiere hablar de eso, bueno, pues ahí se le puso también una parte. Inclusive está desactualizado porque la estadística es continua, entonces todos los días hay eventos diferentes y cosas de eso. Pero hablamos de la división de la estadística, las fuentes de datos, tienen que saber bien claro porque la fuente de datos es parte de la conceptualización, es decir, de la metodología. Si usted usa un método mal utilizado, puede ser ya desde el punto de vista matemático o por problemas ya puramente científicos, usted usó un criterio que no va, cosas así, eso le altera el resultado. Las decisiones que se toman se van a impactar por eso. Entonces, toda esa concesión se la pusimos. Aquí habla del método estadístico, ¿verdad? Eso lo tiene una persona que ve paso a paso. Cómo se planea
un sistema estadístico, las cosas que debe hacer, etcétera, y con ejercicio. Ahí le pasamos por el lado porque no era fin. Y por último, la estadística lo tiene que llevar a eso, a la toma de decisión. Si ustedes ven la gráfica que lleva eso, es un poco más. Hicimos eso. Bueno, vamos a seguir actualizando ahí de la estadística, su importancia, etcétera, eso ustedes lo saben. Y por último, aquí vimos la parte de la aplicación estadística ya. La estadística es como si fuera un método. Entonces, ese método estadístico hay que tomarlo en cuenta para que tenga lógica lo que se está haciendo. Si no hay lógica, ahí les enseñamos cosas de cómo se organizan datos, cómo se interpretan, cómo se ve una tabla. Algo que debo decirle es eso. Y eso se lo voy a decir porque lo he visto en las prácticas. Los trabajos estadísticos, acuérdense que la estadística es un lenguaje. Un lenguaje, ¿qué sentido? Bueno, porque es una forma de expresar lo que está pasando con datos. O sea, ¿qué está pasando en un escenario? Yo quiero decir eso con datos. No tener un lenguaje periodístico. ¿No? Yo quiero expresar eso matemáticamente. Entonces, ¿qué pasa si lo presento mal? No me lo entienden. Entonces, la presentación de datos, y eso lo vimos cuando hablamos de presentación, la presentación de datos debe ser clara, debe ser precisa, debe ser fácil de entender, que ella hable sola, debe ser atractiva, tiene que gustarle al que está viendo el trabajo, que si no le gustó, él no quiere eso y lo devalúa. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus trabajos, no conmigo, porque yo los entiendo así, pero sí a otra persona, tienen que tratar de que eso se vea bien, porque si no, no lo entiendo. Y por supuesto que sea objetivo, no le digo una cosa por otra, porque me lo engaña. Entonces tienen que saber hacer gráficos, pues esas cosas. Bueno, ustedes lo tienen. Los análisis, eso es lo que hablamos hoy, los tipos de análisis que se hacen. Ustedes que son muchos, pero aún así, cada tipo de análisis se detallan. Por ejemplo, nosotros hablamos del análisis de causa-efecto. Bueno, pues ahí está el amigo Pareto, que inventó una técnica también de ver causa-efecto. Está que inventó ¿cómo se llama el chino? El japonés que hizo el esqueleto de pescado, Ishikawa. Entonces, esos son técnicas estadísticas de hacer análisis de datos, de ver cuál es las causas raíces, pero las causas raíces es como si dijéramos, el problema es la Y, es lo observado. Las causas raíces son las X. Entonces, pero ¿qué pasa? Que una X tiene sub X. Entonces, si yo quisiera ver todo eso, bueno, ¿cómo influyó la sub X1 entre la variable X1 y cómo la sub X2 influyó sobre la variable X1 y así sucesivamente? Cada uno tiene sus subdivisiones. Es decir, nosotros decimos, bueno, influyó sobre el peso del cuerpo, vamos a poner el ejercicio. Sí, pero entonces el ejercicio también depende de otra cosa. Depende de las horas disponibles, depende de la seguridad que hay en la zona, que también esa misma variable que afecta el peso del cuerpo también es una cadena. Bueno, pues en un análisis de esos de causa-efecto, y los Ishikawa les sirve para eso, usted puede ver esas causas hasta que llegue a las raíces. Entonces, si usted ve que es una misma causa raíz y influye por muchos lados, pues entonces dice, pues mira, si elimino esa, se resuelve en gran medida el problema. Inclusive el análisis ese del Pareto y de Ishikawa, y entonces ellos dicen, si tú resuelves el 20% de las causas, mejora el 80% del problema, lo reduce. Solo resolviendo este 20%, por eso se llama un análisis 80-20. Pero eso es a través de técnicas estadísticas que yo
Y de eso se genera otro tipo de análisis que se llama análisis de 3 generaciones, que conlleva el análisis descriptivo aquí, por aquí está el análisis causa-efecto y por aquí están las soluciones que proponen, que se derivan de ahí. Pero eso hay que hacerlo. Eso lo mencionamos, yo creo que un buen poco hoy. Y acuérdense que ustedes son los que tienen el derecho a pararme y decir que por eso quiero decir algo. Y me dicen que sí, no, sigo hablando yo y entonces no. ¿En qué ustedes pueden hacer uso de la estadística? Entonces, mañana, profesor, vamos a tener ¿qué tipo de ejercicio? Mañana yo voy a mandar a proponer 3 ejercicios. Uno de promedio móvil, uno de aplicación de Gomper, que es un método de ajuste, y también el de análisis de varianza. Pero yo quisiera que empezáramos por el análisis de varianza, por si el tiempo no nos da, dejamos nosotros y después se sube a la plataforma. Porque El de análisis de varianza lo vamos a hacer manual. Vamos a tratar de hacerlo ahí con las computadoras, pero sí que cada quien sepa de dónde está saliéndole cada cosa. Ok. Porque la intención mía es que cada quien sepa de dónde le salen las cosas. No diga que el software lo hizo, porque eso es otra cosa. Pero después mañana tratemos de empezar justo a las 2, todos, como el último día. Ojalá estén temprano ahí, para que le entremos, aunque no terminemos, porque no hay ningún problema. Pero vamos a empezar tempranito. Porque empecemos llegado. Yo llego temprano. Mira. Ok, pues muy bien. Entonces, quería seguir reiterando aquí, ¿dónde ustedes pueden hacer uso de la estadística? Miren, la estadística está donde quiera. Ustedes la pueden usar en su casa, la pueden usar en su comunidad, la pueden usar en su trabajo, la pueden usar en la universidad, en su estudio, donde quiera. Eso, porque la vida es estadística. O sea, la vida es datos. Si usted sabe manejar datos, donde quiera usted va a tener oportunidades, va a poder a crear información, porque no la comunicación. Si no hay datos, no se puede comunicar, porque ¿y qué tú vas a comunicar? Lo que le dije una vez, yo cuando doy curso, especialmente a los comunicadores, que nos toca darle clase estadística, y en otros cursos, que también tengo gente de idioma y de magisterio, cosas así, y yo le pregunto así, ¿cuál de ustedes habla inglés? Ah, yo hablo inglés. Comience a hablar. Comience. Bueno, y que yo no sé qué voy a hablar. Usted ve, porque no puede hablar, porque le falta datos. Porque para hablar hay que tener datos, hay que tener información, hay que tener un objetivo de qué es lo que yo voy a hablar y cosas así. Entonces, si usted no sabe producir información, no tiene forma de comunicarla. ¿Y cómo se produce información? O levantando datos primero, organizándolo, analizándolo y poniendo esos datos que expliquen algo de interés. Si usted no logró eso, se puede callar, que usted está hablando de pluma de burro ahí. Entonces, eso se requiere. Pero eso está donde quiera. O sea, la estadística está más como el cuerpo, la sangre del cuerpo. O sea, donde quiera está presente. ¿Cuál es el problema? O en que haya una persona con destreza, vamos a decir, profesional y mental, para que defina qué cosa de interés yo puedo producir ahí y que valga la pena. Comenzaba con el maestro que también es de contabilidad gubernamental, también allá, y decíamos el otro día que si nosotros fuéramos capaces así, de llegar a un escenario cualquiera. Es decir, vamos a producir aquí estadística útil en este escenario. Que de verdad, entonces ahí la gente dice, no, es que no hay estadística. Bueno, lo que pasa es que usted no va a producir, porque donde no haya, produzcanla. Y así. Y ahora se requiere ahí de alguien con una mente productiva, así como, ¿no? Va a usar lo que hay ahí. Entonces, eso es parte de la habilidad estadística, o mejor dicho, de la habilidad de un profesional de la estadística. No es tanto hacer cálculo, ¿no? Porque los cálculos ya están automatizados.
Y ahí están unas cosas que les he enseñado. Y entonces me está cansando la lengua. Voy a quitar la grabación ya porque ya eso estoy grabando. Hasta mañana, profesor. Bueno, entonces ya usted sabe, doctor, nos vemos mañana si Dios quiere, tempranito. Está bien. Hasta luego.